Sean ustedes bienvenidos a esta segunda parte, la continuación de este capítulo 1. La primera la encontrarán acá arribita en mi canal de YouTube y en las plataformas de podcast. Esta es la segunda parte, la continuación. Recuerden, este video está editado. Está extraído del estudio bíblico que se hizo en vivo y en directo. Así es que el estudio completo lo pueden encontrar en mi canal de YouTube como Juan capítulo 1 o Juan 1 Crisart, y ahí está el en vivo completo. Para aquellos que quieran disfrutarlo simplemente, completito sin edición. Recuerden, las intros y los finales las estoy haciendo en un día distinto, no es el mismo día. Un pequeño paréntesis, Dios les bendiga. Continuamos la lectura, estamos en capítulo 1 de Juan, el libro de Juan, testimonio de Juan el Bautista, desde el versículo 19 hasta el 28. Testimonio de Juan el Bautista, desde el 19 hasta el 28. Este es el testimonio de Juan. Esto es lo que Juan dice, Juan el Bautista, el testimonio, lo que predicó, lo que informó, lo que notificó, sí, el testimonio, lo que atestigua. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, habló. Yo no soy el Cristo. ¿Por qué Juan el Bautista dice eso? Porque ciertamente se está esperando al Mesías. Mesías que al día de hoy lo siguen esperando y que ustedes y yo sabemos perfectamente que el Mesías que están esperando es el anticristo. Que el Mesías ya vino, nuestro Señor Jesucristo, el ungido, el Hijo de Dios, el primogénito. ¿Sí? Capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces confiesa y dice, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Porque también están esperando a Elías. Y ciertamente tenía el espíritu de Elías. Esto ya lo ministramos, lo estudiamos en el libro de Marco y Mateo. ¿Eres tú, Elías? Dijo, no soy. A pesar de que tenía el espíritu de Elías, que vestía pelo de camello y comía miel silvestre, langosta. No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz, hasta el versículo 23. Está haciendo referencia a Isaías 43. Isaías 43. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, discípulos de ellos probablemente. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. En medio de vosotros. Ya estaba ahí nuestro Señor Jesucristo, ciertamente. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Es hasta el 28, ¿no? Cordero. Ok. Continuamos porque continúa con lo mismo, básicamente lo mismo. Del 29. El Cordero de Dios. Al 34. El siguiente día vino Juan a Jesús que estaba... El siguiente día vio Juan que Jesús venía a él y dijo, escuchen esta revelación, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué el Cordero de Dios? Acá está haciendo referencia y podemos ver en los siguientes capítulos en adelante, en este precioso libro de Juan, donde está haciendo referencia en esta ocasión a lo que yo le he mencionado un montón de ocasiones en estos estudios. Está haciendo referencia al Cordero inmolado, ¿sí? Cordero que en la Pascua, en Pesaj, se celebra la salida de Egipto, el Éxodo. En nuestra ocasión celebramos a nuestro Señor Jesucristo como la salida, ¿sí?, de la esclavitud del pecado. Por eso dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el mismo que está relacionándose en Apocalipsis. Cuando estudiamos Apocalipsis, Juan llorando porque nadie podía romper los sellos de la propiedad, de lo que era aparentemente la propiedad de dominio de la tierra, para juzgar todo el mundo, el mal que había y poner un alto, y nadie podía hacerlo, solo uno. Y se le acerca al anciano, dice, el Cordero inmolado. Jesucristo nuestro Señor.
este versículo 29. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. 31. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. 33. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, acá estamos hablando de dos bautismos. Bautismo con agua, que el que realizaba Juan el Bautista, y bautismo del Espíritu Santo, que quien bautiza es el Señor Jesucristo. Son dos bautismos completamente diferentes. Voy a explicarlo, aunque yo sé que surgirán dudas. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hermanos amados, cuando Juan describe acá y dice, y yo no le conocía, porque ciertamente está hablando en referencia a quién era la deidad, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Porque ciertamente eran primos, hermanos, se conocían absolutamente. Pero cuando él dice que yo no le conocía, está haciendo referencia a conocerle en términos de la revelación de quién era Jesucristo. Por eso luego dice, pero el que me envió a bautizar con agua, Abba, ¿sí? Elohim nuestro Dios, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esa es la señal que Juan tiene para comprender que es el ungido, es el Mesías, es el Cristo. Ahora, con relación al bautismo del Espíritu Santo, hermano, son dos cosas completamente diferentes. El bautismo en agua es la sumersión, ¿sí? El sumergirse en agua y salir. Esto es un mandato. La salvación no es, el bautismo no es parte de la salvación. Ahora es un mandato. Usted tiene que creer y ser bautizado porque está testificando al resto. Es lo mismo que hace la palabra cuando dice que la fe sin obra es muerta. No está diciéndole a usted la palabra que usted tiene que tener fe, Ezequiel, que usted tiene que tener obras para ser salvo. Pero hermano Cris, la palabra dice que la fe sin obra es muerta. Bueno, lo que está mostrando ahí es que si usted tiene fe, lo que va a testificar su fe, el creer en Jesucristo, van a ser las obras. No van a ser las obras lo que a usted le va a dar fe. Escuche bien, la fe sin obra es muerta. Significa que si usted tiene fe, las obras van a mostrar que usted tiene fe. Porque somos salvos por gracia por medio de la fe. Porque a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, más a todos aquellos que lo reciben. A los que creen fe en su nombre, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hermano, hay versículos que la palabra dice donde si confesamos y creemos y nos bautizamos, sí, Marcos lo dice, lo tengo claro, porque también la palabra dice que la fe sin obra es muerta, hermano, pero es solo fe, es creer. Ahora, usted tiene que bautizarse absolutamente, es un mandato, tenemos que hacerlo. Pero explíqueme usted por qué el Señor le promete estar en el paraíso a aquel delincuente que estaba al lado de la cruz si él no se bautizó. ¿Por qué? En serio. Duque, es el Duque. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo le promete salvación al tipo que no se bautizó, nunca asistió a una congregación, fue un delincuente toda su vida, y en los últimos minutos de su vida se arrepiente? Dice, merecemos nosotros esto, pero él verdaderamente es el Hijo de Dios y reconoce la deidad de Jesucristo, porque le reconoce a los que creen en su nombre. Nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y le dice, estarás en el paraíso. Ciertamente a ti te digo hoy, estarás en el paraíso. ¿Por qué? Porque parte del plan de la salvación no es las obras, no es lo que usted hace, no es kosher, no es guardar fiestas bíblicas. No lo es, hermano. Es creer en Jesucristo. Ahora, todo lo otro es porque usted es hijo de Dios. Usted no es hijo de Dios guardando mandamientos. Ese es el antiguo pacto. Usted es hijo de Dios por gracia inmerecida, por una obra que hizo Jesucristo en la cruz. ¿Tenemos que bautizarnos? Sí. Sí. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con lo que aparece en Ezequiel capítulo 11.
Capítulo 11, versículo 19 dice, el título tiene que ver con promesa de restauración y restauración, renovar. En Cristo somos nuevas criaturas, tienes que volver a nacer, le dijo Nicodemo. Todo esto tiene que ver con esta palabra. Capítulo 11 de Ezequiel, Antiguo Testamento, profeta mayor, versículo 19. Dice, y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y les daré un corazón, y pondré espíritu nuevo dentro de ellos. ¿Por qué espíritu nuevo? Hermano, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Ya tenemos un espíritu. El espíritu es el aliento de vida, el soplo de vida del Padre en nosotros, del Creador. Del Creador. Pero ese espíritu nuevo tiene que ver con el Consolador. Aquel que está en nosotros. Por eso venimos a ser templo del Espíritu Santo. Lo vamos a ver en los capítulos siguientes en este libro de Juan, donde yo se los mostraré, se los mencionaré, y cuando traeremos revelación le diré, ¿se acuerdan que en el capítulo 1 a eso se refiere? Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, el Espíritu Santo, y quitaré el corazón de piedra endurecido, tosco, incrédulo, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Versículo 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. ¿Cuándo? ¿Después de qué? Después de que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, es cuando Él transforma nuestra vida. Entonces, el bautismo viene ¿cuándo? Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. La manifestación de que eso es creer en la fe es porque usted va a perseverar en los mandamientos. Porque usted va a tener temor de Dios. Por tanto, entendemos ahí que un cristiano no practica pecado. No puede. Hermano, un hijo de Dios no puede practicar pecado porque hay temor de Dios. Si usted está pecando y pecando y pecando, usted me está mostrando que tiene un corazón endurecido. Porque el espíritu que pone en usted y la capacidad de transformar su corazón de piedra a carne, dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Es la única manera. Usted lejos de Cristo es imposible, hermano. Imposible. Estamos muertos en delito y pecado. Secos espiritualmente. Secos. Él nos vivifica. Hermano, ¿qué es eso? Vivificar significa que nos da vida espiritual. Nos vivifica. No hay otra, hermano. No hay otra. Pueden abrir chat. Hermanos, dudas, preguntas, consultas, hasta ministrar la palabra. Estoy atento a sus preguntas. Juan capítulo 1, versículo 35. El día siguiente, o el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. ¿Quiénes son estos dos? Juan, ¿de quién está hablando? De Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que estaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, maestro, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Esto es hasta el 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este es Simón Pedro. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. A este halló primero a su hermano Simón. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, al ungido, que traducido es el Cristo. 42, dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, o Pitro, Pedra. ¿Sí? Hermanos, Rabí le dice el discípulo de Juan el Bautista a nuestro Señor Jesucristo. Es tremendo esto porque los rabinos, los maestros, los doctos de la ley, cuando llaman a un discípulo, nos llaman a cualquiera, hermano. Para los hebreos, para el pueblo judío, hay dos caminos que pueden recorrer. Uno es la función por el cual su antepasado, su abuelo, su padre continúan con aquello. Por ejemplo, la carpintería, ellos van a ser carpinteros.
si es que no continúa en el otro camino, que es el estudio de la Torá y terminar convirtiéndose en maestro. Pero la palabra muestra que un rabino es de gran honor y privilegio el que un discípulo sea llamado por su rabino. O sea, no cualquiera llega a ser discípulo de un rabí, de un maestro, de un doctor. Y podemos ver a nuestro Señor Jesucristo llamando a simples hombres, que ciertamente en la eternidad ya les conocía. Lo pudimos ver y lo leímos en el capítulo 2 primer capítulo de Jeremías, en el versículo 4, donde dice: vino palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Ya estamos predestinados, hermano. Esta predestinación tiene que ver con, no es que Dios haga excepción de personas, sino que Dios ya conoce nuestra vida en la eternidad. Antes de gestarnos, Él conoce nuestra vida y conoce nuestra línea de vida. Un Dios que todo lo sabe, que es omnipresente y que es omnisciente. Todo lo sabe y que está en todo lugar. Pero no solo está en todo lugar, dice la palabra, sino que está en todo tiempo. Al mismo tiempo es un Dios atemporal, que no está en las dimensiones las cuales mencioné anteriormente. 3 dimensiones. Trasciende el tiempo, nuestro Creador. Por eso podemos ver cómo Él puede traer desde el futuro información y traerlas al día de hoy mostradas como profecías. Así lo hacía con los profetas, así lo hace el Señor mostrando siempre las cosas que van a acontecer. En este caso, nuestro Señor Jesucristo trae a discípulos. ¿Por qué no escoge a estos religiosos? Porque eran religiosos, porque tenían el corazón malvado. Simplemente porque eran malos, hermanos. Y la religiosidad nos cuadra en esto que nos hace sentir perfectos, ¿sí? Por comer kosher, por guardar Shabbat, por celebrar fiestas bíblicas, por ser circuncidados. Y todo esto, hermano, Mateo 23 lo vimos, como nuestro Señor Jesucristo les daba fuertemente. Hipócritas, le decía, sepulcros blanqueados, personas completas y absolutamente legalistas. En sus corazones creían ser mayores y superiores y santos y perfectos, desplazando a la gente que lo que necesitaban era amor y misericordia. Misericordia quiere y no sacrificio, dice la palabra. Pero el Señor escoge a estos. Podemos ver en el Mateo capítulo, esto lo estudiamos, hermano, y no me voy a cansar de enseñarlo y constantemente exhortarle. Mateo capítulo 9, del 14 al 17, habla la pregunta sobre el ayuno. Le preguntan, Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan y los de Juan y los de los fariseos y los otros sí? El Señor le dice, ¿pueden ayunar estando? ¿Cómo pueden estar de luto si está el esposo con ellos? No había necesidad que ayunaran, hermano. ¿Qué quebranto iban a tener si Jesús estaba con ellos? Igual en nuestra vida sí necesitamos el ayuno. Pero fíjense que en esos versículos del ayuno, luego en el versículo 17 dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué está hablando de odre? ¿Por qué está hablando de vino nuestro Señor Jesucristo? Explíqueme, simple. Porque tiene que haber una restauración en nosotros como odre. Entonces, los fariseos, estos religiosos legalistas, eran odres viejos, hermanos. Si iban a perder esos odres, el vino iba a ser derramado. Pero necesitaba gente nueva, como Simón, pescadores, como Juan, que fueran odres nuevos para depositar ese vino nuevo. Que tuvieran fe. Personas que se sintieran desplazadas, personas que no se sintieran dignas. Pero cuando el maestro les llama, cuando un rabí ve en ellos lo que ni siquiera ellos pueden ver en sí mismos, dicen, Señor, heme aquí. Y van. Y dejan todo. Y el Señor va transformando su vida, restaurando. Entonces, no importa cómo usted esté, no importa cómo sea su vida, no importa cómo usted le esté llevando a cabo, sino lo que somos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, nosotros somos disposición, materia dispuesta en las manos del alfarero. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el Maestro. Continúo, 43. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Del 43 al 51. Capítulo 1 dice, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Mi hermano en TikTok, follow me, síganme. 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. ¿Sí, esto, hermano? Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él,
He aquí, qué precioso estas palabras, hermano. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Qué hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermano. La honra de Natanael de sentir, hermano, eso. ¿Cómo el Señor, si no le conocía? Porque Él nos conoce, hermano. Juan nos está mostrando la preexistencia de Jesucristo, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Él es Dios, hermano. Hagamos algo. Él nos predestina desde la eternidad, porque Él conoce nuestra vida. Un Dios que no tiene tiempo, que opera más allá de las dimensiones que tengamos la capacidad de comprender. Hermano, con suerte estamos tratando de entender la cuarta dimensión. ¿Cuántas muchas más hay en las cuales opera nuestro Dios? Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Fíjense la revelación del Señor. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Si pueden ver esta escena en la serie de Chosen, hermanos, cuando llegan a esta escena, si la ven y se la recomiendo, véanla. No tiene desperdicio de tiempo, hermano. Su corazón va a ser quebrantado. La angustia que tenía Natanael en la serie, cómo lo muestra, y cuando pierde toda esperanza, ánimo, gana, todo, su vida ya desecha completamente. Y Felipe lo trae a Natanael ante el Señor Jesucristo y le dice, ¿de dónde me conoces? Así con los ojos abiertos, con su corazón, hermano, ardido. Y le dice, Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¡Fua! Mi corazón, hermano, quebrantado. Respondió Natanael y le dijo, Rabí. Gloria a Dios, hermano. Iglesia amada, podemos comprender que Él nos predestinó, que nos somos engendrados por propósito, por voluntad de carne, de sangre de nuestros padres, que Él en la eternidad nos creó, que somos parte del proyecto, del plan, del propósito, del anhelo, de la gracia, de la misericordia, hermano, de un Dios todopoderoso y que hay un propósito por el cual Él le creó. ¿Puede entender? Bendito sea el Señor, hermano, aleluya. ¿Puede entender eso? No lo entiende, hermano, porque nuestras vidas serían completamente diferentes. Hermano, no estaríamos discutiendo la deidad de nuestro Señor, pero ahí estamos, y los conflictos vienen. ¿Por qué? Porque cuando nuestra casa no está cimentada en la roca que es Cristo Jesús, sino en arena, vienen las tormentas y se nos cae todo, hermano. Se nos cae todo, y ahí entendemos por qué es tan importante y maravillosa, por qué para mí es tan mágica la parábola del sembrador. ¿En qué tierra, en qué lugar está cayendo la semilla? Entre pedregales, porque cuando vienen los conflictos, los problemas, hermano, no tener raíces, se seca y viene, sí, pero la recibe con, no, sí, hermano, lloramos. Pero ¿dónde están, hermano? Deje al lado las emociones. Deje de vivir por emociones, viva por convicciones. Por convicciones, que a pesar, mi mirada en Cristo Jesús. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas, verás, termino 51, y le dijo, de cierto te digo, de cierto os digo, de cierto os digo, esto es una afirmación. Cuando la palabra se acumulan versículos tras versículos, es porque hay una afirmación ahí tremenda. Es como cuando yo me apaseo y coloco un énfasis en la voz, ¿sí? Lo mismo. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bueno, lo he dicho en un montón de ocasiones. El Señor le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice el resto que soy yo? Les dice. No, algunos dicen que eres Elías, profeta. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes qué creen? ¿Ustedes que han estado conmigo? Y Pedro salta y dice, Señor, tú eres el Hijo de Dios. La revelación, el Mesías, el ungido. ¿Qué dice acá Natanael? Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿Lo sabían? Sí. ¿Tenían esa escasa revelación? Sí. La profundidad de ello no. Como usted y yo entendemos, hermano, que es lo que Cristo hizo en la cruz, pero no tenemos la revelación de ello. Si lo tuviésemos, nuestras vidas serían completamente diferentes. Deseo, anhelo en mi Señor que tengamos esa profundidad y la revelación de la palabra para comprender quién es nuestro Señor Jesucristo, qué hizo para con nuestra vida y quiénes somos en Él.
quiénes somos en Él. ¿Pueden abrir chat, hija? Se lo agradecería. Dudas, preguntas, consulta, hermano, les leo. Qué preciosas declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia amada, espero que haya sido de mucha bendición para vuestra vida. Recuerden estudios bíblicos a diario, 8 a.m., 9 p.m., prácticamente todos los días en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Les esperamos que tengan un precioso día. Hasta luego, chao, chao.